Hola y bienvenidos a una nueva clase de historia con el músico de la Vega. Hoy vamos a hablar de la Edad Media. No, de la música en la Edad Media. Venga, que paréis que no es tan aburrido como lo pintan. Antes, quiero daros las gracias a todos los que estéis suscritos al canal y me apoyáis compartiendo, comentando y dando like a mis vídeos. Así llega a más gente y hacéis que este esfuerzo extra que hago sea más gratificante. Si no estás suscrito aún, puede ser un momento para hacerlo. Y sin más preámbulos, ¡comenzamos! Vamos a tratar 5 aspectos fundamentales. 1. Marco histórico. Es fundamental que nos ubiquemos para comprender más de la música de este periodo. 2. Hablaremos de la música religiosa. 3. Veremos la música profana, menos importante, pero pilar fundamental para la historia. 4. El origen de la polifonía. 5. Y por último, cómo toda esta música medieval se refleja en la música de hoy en día. Aún así, os lo dejaré todo secuenciado en la descripción por si alguien quiere ir directamente a algún apartado en concreto, pero os recomiendo que lo veáis todo. 1. Encuadre histórico. La Edad Media es un periodo histórico muy extenso que va desde el siglo V hasta el siglo XV. Está encuadrada entre la Antigüedad y el Renacimiento. Históricamente hablamos de 2 acontecimientos puntuales para delimitar este periodo. Se habla de la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo como el inicio de la Edad Media y el descubrimiento de América en 1492 como el fin de este periodo histórico. Vamos a ver qué ocurría en la Edad Media. Desde el punto de vista social nos encontramos con una Europa fragmentada en muchos territorios pequeños dominados por poderosos señores feudales que ansiaban más poder y estaban en permanente lucha. Por otro lado, el cristianismo se extiende por toda Europa de la mano del Papa. Es también época de cruzadas, expediciones militares lideradas por reyes cristianos con el fin de reconquistar Jerusalén, que estaba en manos de los musulmanes. Desde el punto de vista cultural nos encontramos que en algunas cortes de nobles poderosos existe un florecimiento cultural, pero realmente la vida cultural se centra alrededor de monasterios y abadías, donde arte y ciencia son cultivados por los monjes y donde se escriben gran cantidad de libros y manuscritos. 2. La música religiosa. Cuando hablamos de la música en la Edad Media, a todos viene a la cabeza el famoso canto gregoriano. Y eso se debe a que la música, como el resto del arte, estaba cultivado sobre todo en torno a la iglesia. Giraba alrededor de monasterios y abadías, como ya he dicho antes. Esto tiene su lógica. La prioridad de los reyes y los nobles era anexionar más reinos al suyo, para ser más grandes y poderosos. La prioridad del pueblo llano era sobrevivir. Literalmente, vivían bajo unas condiciones de vida muy insalubres, trabajaban en el campo para sobrevivir y para pagar los tributos al rey o noble de turno. No tenían tiempo para estudiar, pintar y hacer música, como mucho en algunas de las festividades o para hacer el trabajo más liviano. Dentro de la vida religiosa, la música se utilizaba para la oración y la comunicación con Dios. Se desaprobaba su uso como un simple entretenimiento, para evitar recordar a dioses paganos del mundo antiguo. De ahí que estuviera prohibida la danza, los instrumentos e incluso que participaran en muchas ocasiones las mujeres. La música era el vehículo perfecto para la comunicación con Dios en sus oraciones y rezos. Se crean escuelas de canto para conservar y transmitir los cantos más relevantes para la oración y para el rezo. Y es el Papa Gregorio I, el Magno, el que hace recopilar y unificar dichos cantos, siguiendo unas directrices comunes. A partir del siglo IX se empieza a asociar el nombre de Gregorio I con este compendio musical, y más aún gracias a Juan de Diácono. ¿En qué consiste este canto gregoriano? 1. Se trataba del canto oficial de la Iglesia Católica. 2. Es música vocal, canto simple, monódico y sin acompañamiento instrumental. 3. En latín, que era la lengua oficial de la Iglesia cristiana. 4. El canto estaba supeditado al texto, es decir, lo importante no era la música, sino la letra del texto. Recordad que se trataba de rezar y alabar a Dios. 5. Ritmo libre y, como ya he dicho, dependiente del texto. 6. ¿Cómo se escribía esta música? En su origen simplemente indicaban si la melodía subía o bajaba con unos símbolos. No se indica la altura de las notas ni los ritmos. Con el tiempo, estos símbolos se complicarán, indicando, entre otras cosas, si corresponden a una, 2 o más notas. Todo esto se llamará notación neumática. El siguiente gran avance lo tendremos en la notación cuadrada, ya escrita en tetragrama, 4 líneas en vez de 5 como los actuales pentagramas. Y de ahí llegaremos a la notación actual, tras varios cambios que no quiero detallar para no extenderme demasiado. 7. El sistema musical griego se basa en 8 modos o escalas, derivados de los modos griegos.
Podemos hablar de dórico, frigio, lidio, mixolidio, hipodórico, hipofrigio, hipolidio e hipomixolidio. Tipos de canto. En el canto gregoriano vamos a diferenciar dos tipos de canto. Según las formaciones corales que canten, donde hablaremos de antifonal, el cual consta de dos coros que se van alternando, responsorial, donde veremos un coro y un solista alternándose, o directo, donde no hay alternancia, o canta un coro o canta un solista. El segundo tipo de canto dependerá de la relación existente entre la música y el texto, es decir, hablaremos de silábico cuando a una nota le corresponde una sílaba del texto, neumático cuando hay 2 o 3 notas por cada sílaba del texto, o melismático cuando se da un desarrollo melódico extenso sobre una sola sílaba. 3. La música profana. La música religiosa será la que más importancia tenga en la Edad Media, como ya he dicho, pero hay que hablar igualmente de otro tipo de música que no va a tener relación con la religión. Se trata de la música profana. En este caso nos encontramos con un estilo de música centrado en el entretenimiento y en el gozo del pueblo. Podrá ir acompañado de instrumentos musicales y de danza. Tenemos que hablar de trovadores, troveros, minnesingers, los cuales serán los encargados de interpretar dicha música. Los trovadores fueron poetas y músicos muy cercanos a la nobleza, perteneciendo incluso a ella. Utilizan la lengua provenzal en sus composiciones y la temática utilizada estaba relacionada con el amor platónico y lo caballeresco. Los troveros surgen en el siglo XII en Francia, con temática similar a los trovadores y con un estatus similar a estos, actuando también en palacios y castillos. Los minnesingers en Alemania y los minestriles en Inglaterra utilizan la lengua propia de cada país, lo que llamamos lengua vernácula. En España adquieren gran importancia en el norte del país, por Galicia. Entre los trovadores más importantes hay que hablar de Adam de Hall, Geoffrey Rudel, Ricardo Corazón de León, Martín Codas o el mismo Alfonso X el Sabio. Por último, en la música profana hay que hablar de los juglares, músicos ambulantes cuya función no era solo tocar, sino entretener al pueblo con danzas y números prácticamente circenses. No es la sirenita madre. Eran de clase baja y no componían, se limitaban a copiar y plagiar las canciones de los trovadores. Yo los comparo con el Sálvame de la Edad Media, salvando la distancia. Su función era entretener al pueblo, contando poemas o historias de amor entre reyes o nobles. Los cotilleos de hoy en día. A veces eran ciertos, otras veces inventados, a veces los retocaban para darle más intensidad a la historia. Vamos, el Sálvame de hoy en día. El nacimiento de la polifonía. Surge a partir del siglo IX. Es el arte de combinar sonidos y melodías distintas simultáneamente. Hay dos formas muy importantes. El órgano, donde se añade una voz en movimiento paralelo al canto gregoriano, y el discanto, que surge en el siglo XI y donde las voces se mueven en sentido contrario. A mediados del siglo XII y hasta principios del siglo XIII tenemos que hablar del ars antigua, donde nos encontramos los primeros ensayos polifónicos y donde se sienta la base de la polifonía. Sus más destacados representantes aparecen en torno a la escuela de Notre Dame en París y son Leonin y Perotti. Nos encontramos con la vox principalis, una línea melódica litúrgica que pronto pierde importancia con respecto a una vox organale, una melodía añadida, que ahora ocupa el lugar más agudo. Finalmente, la vox principalis deja de ser de origen litúrgico, admitiéndose la invención libre. Se dan órganos de 2, 3, 4 voces y surge el motete, a 2 o 3 voces con ritmos y textos diferentes. En el siglo XIV, Philippe de Vitry escribe un tratado sobre cuestiones de notación musical donde expone los últimos adelantos en ese terreno, su título Ars Nova, y de ahí el nombre a este periodo que abarca el siglo XV. Los ritmos y temas de las melodías se vuelven más variados. La música iba adquiriendo cada vez más complejidad en los ritmos y en las voces, obligando a replantear y modificar con frecuencia las normas de elaboración. Los grandes referentes de este siglo serán el propio Philippe de Vitry y Guillaume de Machaut. Francia sigue siendo durante el siglo XIV el centro cultural. Esta influencia llega a Inglaterra, a España y a Alemania. En Italia, por lo contrario, se hace una música menos contrapuntística y donde importa más la melodía.
tendríamos que hablar del madrigal y del famoso organista Francesco Landini. Quinto, el reflejo de la música medieval en la actualidad. El mundo medieval está presente en nuestros días a través de diversos grupos. En ellos podemos ver aspectos que nos van a recordar a esta música medieval, desde vestuarios, instrumentos típicos medievales, ritmos, letras. Podemos hablar de grupos rock, pop, incluso cantautores. Aquí van varios ejemplos. Dentro del rock y del heavy podemos hablar de grupos como Epica, Temptation, Blind o Corvus Cora. Grupos donde en su vestuario, ritmos o instrumentos podemos encontrar connotaciones con respecto a la Edad Media. Dentro del rock español podemos hablar de Ñu, Mago de Oz o Tierra Santa. La música celta está llena de instrumentos típicos medievales y por supuesto hay que hablar de Carlos Núñez o Evia. Encontramos grupos que fusionan el canto gregoriano con la música electrónica. Era, Gregorian, Enigma, Enomine. En nuestros días también nos encontramos con trovadores, que con sus instrumentos y sus letras recorren las ciudades contando historias. Hoy en día los llamamos cantautores y podrían asemejarse a estos trovadores medievales. Bob Dylan, Joan Baez, Neil Young, Leonard Cohen, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Eduardo Aute. Anda, quítate el vestido, las flores y las trampas. Por último vamos a hablar de los instrumentos medievales. Bueno, mejor os preparo un vídeo nuevo con diversos fragmentos donde podéis verlo y escucharlo. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perdértelo. Nos vemos en la próxima clase. Recuerda que paso lista, no faltes.